Pues todo lo que ha pasado en Washington nos ha llevado también a preguntarnos cómo es el trabajo que llevan a cabo los controladores aéreos. Susana Romero es portavoz de USCA y controladora aérea en el aeropuerto de Santiago. Susana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. De la torre de control del aeropuerto de Washington sabemos que en el momento del accidente había un único controlador realizando, Susana, dos tareas, controlando el avión y el helicóptero. ¿Esto es normal? Podría serlo. Hay que esperar, como comentaba ayer, vuelvo a decir, los resultados de la investigación, ya que dependiendo de la carga de trabajo, del tráfico que haya y demás, es habitual en los centros de control, torres o centros de control radar, que las dotaciones mínimas se puedan abrir o cerrar en función del tráfico. Es decir, un supermercado, por ejemplo, para que hacerme entender, pues van abriendo cajas, digamos, en función de la afluencia de la gente a la hora de pagar, ¿no? O una autopista, cuando vas circulando y hay más coches de los que preveían, pues van abriendo y cerrando posiciones. Nosotros es exactamente igual. En función de la demanda de tráfico se pueden ir abriendo, cerrando sectores y eso significa más o menos personal. Con lo cual, igual, ayer es lo que sucedió. O sea, puede ser que la capacidad del tráfico, la demanda, pues fuese suficiente para que una persona se ocupase de las autorizaciones a aterrizar al aeropuerto de Washington y de los sobrevuelos visuales, el helicóptero implicado en el accidente, o por una falta de personal. Yo no lo puedo decir, creo que nadie, hasta que no se... O sea, no es hasta una que no se sepa cuestión lo que ha pasado. excepcional, Susana. No, es que esto sucede habitualmente. Por ejemplo, hay sectores que hay un controlador que lleva un sector normalmente con una capacidad declarada, es decir, un número de aviones que puede controlar en cada hora, que si esa hora hay la mitad o menos de lo que podría controlar y en otro sector pues igual, pues ese controlador podría llevar dos. Con lo cual, en Porque, lugar de ser uno, dos sería uno. porque ¿cómo Con os lo cual dividís el tráfico aéreo? ¿Cuántos aparatos controláis cada uno? ¿O depende de la zona, depende del área? Sí, bueno, es diferente en un centro de control que es radar que en una torre de control. En una torre de control grande, por ejemplo, en una pequeña, hay un controlador solo para el aeropuerto, digamos, ¿vale? Para los aviones que aterrizan y despegan y sobrevuelos, helicópteros, por ejemplo, ya que estamos hablando de helicópteros. En una torre de control más grande, como puede ser la de Barajas, hay varios controladores. Uno que da las autorizaciones de control, otro que rueda los aviones por las calles de rodaje hasta que llegan a la pista y otro que autoriza y despega. O sea, es en función del volumen de tráfico. Y en radar pasa igual. Cada controlador se hace cargo de una posición de control radar y es el que habla con los aviones, que tiene una capacidad declarada en función de la complejidad del sector y otras variables. Y hay a su lado un controlador que llamamos planificador, que es ayudante, que se encargaría de las líneas telefónicas para coordinaciones con colaterales, para distintas cuestiones de ayuda al que está hablando con los aviones para entendernos. Pero Entonces, lo que estás contando, sí. Susana, es que generalmente en una torre de control hay varios controladores, varias personas. En este caso están diciendo es que solo había una. Yo creo que están diciendo que solo había uno en la autorización a esa pista, pero si te fijas en los audios se escuchan controladores por detrás. Yo creo que había más controladores en la torre. Estarían haciendo otras funciones. Igual estaban autorizando otra pista o rodando los aviones, lo que te explicaba antes, ¿no? Que no creo que la torre de Washington tenga un único controlador en ese momento por la complejidad del aeropuerto. Es que, repito, un poco lo que decía ayer e insisto, no tiene ningún sentido ahora mismo especular. Tampoco sé cómo es la organización del trabajo, si no, pues lo podríamos estar discutiendo ahora, ¿no? Pero especular con que si había uno solo porque no había más gente o porque por la cuestión que fuese, porque había menos tráfico o demás, pues en ese momento era suficiente una persona, ¿no? O sea, hay que esperar a ver qué es lo que ha pasado. Si es que había uno solo porque era suficiente o había uno solo porque no había nadie más para echar una mano. Evidentemente es distinto. Susana, ¿te han llamado la atención las declaraciones de Donald Trump que culpa del accidente a controladores con discapacidad?
Bueno, es que me parece tal disparate que es que creo que no las voy a ni a valorar. Me parece que una persona de la importancia que tiene como presidente del país donde ha ocurrido ese accidente debería de estar por encima, ¿no?, de ningún tipo de valoración y esperar a la investigación, además de la NTSB, que es a la Agencia de Seguridad de Investigación de Estados Unidos, una agencia muy solvente y responsable con gente muy capaz. Y ese tipo de declaraciones es que no ayuda y somete, siembra dudas, presión. Y en este momento de que hay muertos, que como habéis dicho, todavía están sacando cadáveres del río, donde las familias aún no han podido recuperar a sus familiares, no es necesario este tipo sembrar duda porque la gente necesita saber la verdad. Y cuando todavía no se sabe, es un gran error aumentar el sufrimiento de la gente que está ya sufriendo bastante de por sí. Aquí en España, ¿qué condiciones físicas y psicotécnicas debe tener un controlador? Bueno, en principio, aparte de los exámenes de selección, aunque es verdad que ha cambiado un poco a raíz de la privatización en el año 2010, ha cambiado el acceso a la profesión. Además de conocimientos que te piden para las pruebas de acceso y unas supuestas capacidades psicofísicas que se hacen en test psicotécnicos, como pueden ser resistencia a la fatiga, visión espacial, capacidad de resistencia a frustración, una serie de capacidades. Tenemos que pasar tanto en el reconocimiento inicial como anualmente un reconocimiento médico, que es un certificado que los pilotos también tienen, donde se miran distintas cuestiones, ¿no?, desde auditivas, visuales, análisis y controles psicológicos y psiquiátricos, por Ujú. supuesto. Entonces, evidentemente, es una profesión en la que es muy importante estar al 100% de tus capacidades físicas y mentales y de ahí la regulación tanto inicial como permanente. O sea que no todo el mundo puede ser controlador aéreo, desde luego, porque hay que reunir todas estas condiciones físicas y psíquicas. Es un trabajo, desde luego, de una enorme responsabilidad, donde me imagino que también será importante el manejo del estrés y el tomar decisiones en situaciones críticas, en momentos críticos. Sí, evidentemente hay que ser capaz, aunque convivimos con el estrés constantemente, ¿no?, tanto en la vida como en el trabajo, es importante saber lidiar con él y que una situación estresante en un momento determinado no te nuble y no te evite poder tomar decisiones. De ahí la importancia de que existan procedimientos y protocolos, que los hay absolutamente para cada cosa en aviación. Es algo que está muy regulado desde que te sientas hasta que te levantas, en el puesto de trabajo. Todo está estipulado, es decir, no hay lugar para la improvisación, con lo cual es muy importante conocer los procedimientos, saber a lo que te enfrentas y poder decidir, porque cuando las cosas a veces no están escritas, de ahí que sea tan difícil entender lo que sucedió ayer, porque todo existe, todo está escrito en aviación. Es decir, algo como lo de ayer es imposible que haya sucedido porque hay protocolos que evitan que esas cosas sucedan, ¿no? Con lo cual, por eso comentaba que es muy importante averiguar, ver la brecha de seguridad que ha fallado y repararla lo antes posible para que no continúe. Pues Susana Romero, portavoz de EUSCA y controladora aérea en el aeropuerto de Santiago. Susana, muy amable, gracias por atendernos de nuevo y por explicarnos todas estas cuestiones. Gracias, Susana. Gracias de nuevo a vosotros. Hasta luego. Bueno, parece prudente, ¿no?, lo que dice Susana. Hablamos ayer con ella, que nos dio una serie de explicaciones. Hoy hemos vuelto a hablar con ella para conocer todos estos detalles del trabajo que llevan a cabo también los controladores aéreos. Y digo que parece prudente lo que dice de esperar, lógicamente, a la investigación, a esas pesquisas oficiales que ya han comenzado. Sin embargo, el que no lo ha sido pues el presidente de ese país, el presidente de Estados Unidos. Imaginaros si un presidente aquí en España hubiera dicho esto, lo que estaríamos diciendo de él.